Bueno, gente, estoy ni más ni menos que, a mi parecer, uno de los mejores lugares en el que estuve en Nueva Zelanda. Este lugar se llama Whangarei Heads. Hoy hay un vientazo hermoso, así que vamos a ver cómo sale el audio, pero bueno, no puedo prometer nada. Estamos a unos 20 kilómetros aproximadamente de Whangarei, que es una de las ciudades más grandes del norte de Nueva Zelanda, de la zona de Northland, que es la parte del norte. Este lugar se caracteriza por esos picos de piedra que se ven allá arriba. A ver si le hacemos un zoom, señor directo. A ver. ¿Se ven allá? Bueno, allá subí hace unos días, se llama Mount Manaya, Monte Manaya. Y es conocido por esas protuberancias de piedras que le brotan. Está bueno, no es tan difícil, son aproximadamente una horita hasta subir a la cima y la vista de la bahía está increíble. Hoy justo no hay marea baja, entonces no voy a poder caminar por ahí, tenía ganas de andar chusmeando a ver si encontramos algo, pero no. Y además hay un vientazo hermoso, así que bueno, se me complica un poco, pero no importa. Hoy les voy a seguir mostrando un poco lo que es la vida en Nueva Zelanda, la tranquilidad y todo lo que este país tiene para ofrecer, chicos. Así que bueno, vamos para allá. Miren lo que es esto. Miren primero el verde que tiene Nueva Zelanda. El color del césped. Lo digo y lo diré y lo seguiré diciendo. Radioactivo pareciera. Claro, con tanta lluvia y tanto sol que tiene este lugar, no es para menos. Ahí está la estación de bomberos de Whangarei Heads. Ah, vuelvo a explicarle. Esta parte se llama Whangarei Heads porque yo al principio pensaba que era porque en el mapa, no sé, la playa que tiene forma como de cabezas, la península esta, pero no, nada que ver, me parece, todavía no lo confirmé, pero me parece que es por las protuberancias de las piedras que brotan allá arriba, ¿se ven? Como esa que les mostré antes. Yo creo que es por eso que le dicen Whangarei Heads, por estas formaciones rocosas volcánicas de hace 20 millones de años. También este lugar es muy loco porque tiene una cantidad de kiwis marrones, que es una de las variedades del pájaro este, que es típico de acá en Nueva Zelanda, más grande de todo el país. Lo loco que no hay muchos depredadores porque no estamos en una isla, ni tampoco estamos tan alejados de las ciudades. Y acá hay un animal que le dicen possum, que está lleno, está por todos lados, un animal endémico de Australia en realidad, y que acá lo han metido en algún momento y claro, es una peste y se morfa a todos los kiwis. El kiwi es el pájaro más indefenso y frágil del universo. Entonces, además los gatos, las ratas, todo, se los comen como si fueran canapés los pajaritos. Sin embargo, acá no he visto tanto y está bastante bien. Ahora vamos a dar una vuelta por acá. Mira, acá me acabo de encontrar con la iglesia de Whangarei Heads. Aquí. Ahí está. Súper humilde, sencillita. Sencillez. Del 1858. Claro, cuando deben haber llegado los primeros colonos ingleses acá, más o menos en esa época. Todo está, toda de madera, está linda. Lo bueno de Nueva Zelanda es que es un país donde se puede acampar prácticamente en cualquier lugar, o hay muchos lugares donde uno puede pasar la noche en la campervan, pero también tenés lugares como estos, donde te dicen que no se puede. Ni campervan, ni van, ni trailer, ni carpa, nada. Y ahí te lo marcan en el Mapardi para decirte como no te hagas el gil, no te hagas el dólogo, porque hay mucha gente que se abusa. Y yo también, yo me metí en lugares para dormir gratis a la noche y por suerte nunca me metí una multa. El tema de la vida salvaje en este país es bastante particular. La vida es tan frágil. Imagínense una isla que ha estado aislada del resto del mundo por, qué sé yo, millones y millones de años. Entonces cualquier bichito que vos metés acá, es como el episodio ese de Los Simpsons donde Homero cambia todo y hace mierda todo el futuro. Bueno, así, acá metés cualquier bichito de más, y más si es medio depredador, chao, te extermina la mitad de la fauna. Entonces todo el tiempo hay carteles de que tener cuidado, de que si entras a un bosque, por ejemplo acá cuando entré al Mount Manaya tenés que cruzar una puerta y tenés que rociarte con un pesticida las zapatillas para que no infectes
los árboles kauri, que son los árboles más grandes de Nueva Zelanda, que en algún momento voy a ver si me cruzo uno y les muestro, son los árboles gigantes, y que se están muriendo por una enfermedad que se arrastra de otras partes o desde el exterior. Entonces hay que lavarse las patas cada vez que uno entra como a parques nacionales o reservas. Todo es muy frágil acá, inclusive la gente. También hay por ahí algunos búnkeres de la Segunda Guerra Mundial, porque esta parte, si se ponen a ver en el mapa, la protuberancia esa, le mandaba la protuberancia, esa parte donde brota de la península es donde podrían llegar a haber llegado los japoneses, que al final nunca pasó eso. Tengo uno de los primeros videos que subí que es horrible, cuenta un poco sobre los búnkeres que hay en Wellington, en la capital, que ahí había muchísimo más porque había mucho más para perder. Voy a ver si llego, pero no me prometo nada. Pero ahora vamos tranca, vamos así casual, vamos a ver hasta dónde llegamos, porque además está lloviendo cada 2 minutos. Es otra cosa de Nueva Zelanda, que el clima cambia, pero cada segundo, pero literal. O sea, ahora está soleado, hay un par de nubes, y capaz que en un rato tenés, no sé, un par de nubecitas que se forman hacia el fondo, y tuki tuki, después se acercan, se juntan, y se viene un tormentón de la San Tuta. Y tenés que esconderte. Lo bueno es que por lo general son tormentas muy pasajeras, que pasan rápido. Pero son lluvias que te bañan, boludo, de repente, no tenés dónde esconderte, no tenés tiempo. Es el tema de Nueva Zelanda, como es una isla y está en el medio del Pacífico, no tiene montañas muy altas, claro, las nubes pasan, hacen lo que quieren, entran, bañan todo y después siguen. Así que es un poco acostumbrarse también a eso. Son diferentes las tormentas quizás que hay allá en Argentina o en Córdoba por lo menos, que son tormentas violentísimas. Acá, por ejemplo, no hay tormentas eléctricas. Es muy raro, pero muy raro, escuchar los rayos, los relámpagos. No se ve nada, no se escucha nada. Pero cuando llueve, llueve, pero después pasa. Culeado, casi me quedo sin aire. Qué difícil que caminar y hablar al mismo tiempo, es como masticar chicle. 2 cosas al mismo tiempo, imposible. Nada, yo la flasheo mal. Hace, ¿qué? 3, 4 días llegué a este lugar. Miren lo que es esto. Paz, tranquilidad. Con esos montecitos allá arriba. Tenés el mar allá abajo. No, allá tenés otro más para subir. Posta que en Nueva Zelanda hay muchas cosas para criticarle, pero también hay muchas cosas para sacarse sombrero, porque es alucinante. La naturaleza que tiene, todas las cosas que están hechas por el hombre. Acá la verdad que es un país muy nuevo en el sentido de que los europeos llegaron hace muy poco, entonces no hay una cultura fuerte, más allá de la maori, ¿no? De los nativos, pero ellos tampoco han construido nada que quede en el tiempo, entonces como que hay una cultura maori, pero tampoco tan antigua. Sí, también ellos llegaron hace unos 800 años atrás más o menos. Es un tiempo, pero comparado con otros países, por ejemplo, son países muy nuevos. Entonces no tienen ruinas, digamos, para una cultura muy fuerte, una identidad. Pero lo que sí tienen es la naturaleza que está virgen todavía. No hay mucha gente. Entonces al no haber mucha gente, menos contaminación, menos se abusan de los recursos. ¿Qué sé yo? Te podés tirar ahí a esa bahía con el arpón. Yo tengo aprendí a hacer pesca submarina con arpón y te podés cruzar con unos bichitos lindos para llevarte, para pescar, navegar. El agua no está contaminada, está limpia. No hay sequías, tampoco hay inundaciones, muy raro que haya inundaciones. Lo otro, lo malo, quizás son los terremotos y bueno, la actividad volcánica que capaz que a veces sacude un poco. Pero aparte de eso, es increíble. Por eso yo creo que lo que más tiene Nueva Zelanda para ofrecer es la naturaleza, definitivamente. La parte cultural ahí están medio flojos. Y por eso está bueno cada tanto, si se puede, irse a Europa y tener ahí una dosis de cultura, o volver a Argentina, obviamente, que siempre está buenísimo. Pero en naturaleza, Nueva Zelanda y Australia, ahí pican muy, muy alto. Juliao, me estoy quedando sin aire, un pulmotor, por favor. Bueno, y este es el típico negocio de fish and chip, que es como la comida que más caracteriza a Nueva Zelanda. Sí, esa es la gastronomía de acá. Así que nos vamos a pedir una porción del típico plato kiwi, para que ustedes lo vean. Hi there.
Can I have a portion of fish and chips? Yeah. What fish would you like? Do you have snapper? Yeah, we got snapper and tuna. Yeah, just a portion of snapper. Y por lo general demora unos 15 minutos más o menos y ya está listo. Es papa frita con pescado frito, nada más. Eso es todo, esa es toda la ciencia. Pero miren lo que es esta vista. Abuso. Altísimavista.com. Y recién me acabo de fijar y el nombre de Whangarei viene del maori, que significa el lugar donde se encuentran las ballenas. O sea, en esta bahía, en esta mismísima bahía, en la época quizás pre-europea, parece que se juntaban muchos, venían las ballenas a alimentarse. Y bueno, y en esa época, imagínense, antes que llegaban los europeos, que eran los que principalmente liquidaron las ballenas en todo el mundo, ha sido un espectáculo muy copado para ver. Hoy cada tanto se ve algo, hay mucha vida, muchos delfines y vida de tamaño, pero no es como antes. A veces siempre pienso eso, ¿cómo habrán sido estos lugares hace, no sé, 200, 300, 400, 500 años atrás? Ha habido un descontrol de vida impresionante. Si no me equivoco, este es el árbol de la feijoa, creo, que es la fruta más típica junto con el kiwi de acá de Nueva Zelanda. Tiene un nombre portugués, creo que viene del Amazonas, pero todavía no he encontrado a nadie que me diga, ningún brasilero que haya escuchado de esa fruta allá en Brasil. Así que, bueno, con esta vista, allá a lo lejos, no sé si se ve, vamos a meterle a esos fish and chips de una muy buena vez. Estoy cagado de hambre. Bueno, me hice un poco mierda en la mochila. Este es el fish and chip, el plato por excelencia más conocido de Nueva Zelanda. Esta es la gastronomía kiwi, chicos. Pero miren, está bien crocante para afuera. Este es el típico review que te hacen los youtubers que viajan. Hoy les voy a mostrar los 5 lugares donde mejor podés comer fish and chips. No, yo no voy a hacer eso, pero les muestro nada más esto porque me parece interesante. Pero está rico, está copado. No es para comer todos los días, pero sabes cómo terminás, ¿no? Destruido, obeso y con el hígado en la mano. Pero para tanto, es un gustito, va muy bien. Ahí están las amigas. La verdad son bastante respetuosas, ¿eh? Hay otras que te empiezan a gritar al lado tuyo hasta que le des una papita. Bueno, con esto, chicos, termino este videito tranca de acá de Nueva Zelanda. Y bueno, nada, quédense en el canal para más historias así flayeras. Así que bueno, gracias por el del aguante y por escucharme todo este tiempo, haber sido un clavo. Así que nada, chao, gracias por todo. No todo lo mierda.